Mañana, viernes 20 de mayo, tendrá lugar una nueva Marcha del Silencio. Luego de 2 años de restricciones debido a la emergencia sanitaria, la movilización volverá a ser presencial. El reclamo por el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura volverá a plantearse con fuerza en la avenida 18 de Julio, acá en Montevideo, pero también en otras calles del interior del país. La consigna de este año será: ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Ignacio Errandonea, integrante de familiares de detenidos desaparecidos, reconoció que en el gobierno hay un compromiso de palabra de continuar la búsqueda, pero agregó que no alcanza con pagar excavaciones o realizar excavaciones, sino que hay que saber la verdad. Entonces, ¿en qué está el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos? ¿Qué obstáculos se encuentra? Vamos a poner al día este panorama consultando a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene a su cargo esa tarea desde el año 2019. Para eso recibimos al doctor Wilder Tyler, que junto con la doctora Mariana Mota son los 2 directores encargados justamente de esta área de trabajo. Doctor Tyler, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Cotelo, muchas gracias por invitarme. Al principio, muy brevemente, ubiquemos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ya tiene 14 años, pero de todos modos, estoy seguro que aún despierta algunas dudas. Es una institución estatal independiente que fue creada en 2008 para controlar a todos los poderes y organismos del Estado. Así en una gran síntesis, ¿no? Dice la propia web, la función de la institución es defender, promover y proteger los derechos humanos de las personas en su relación con el Estado. ¿Qué más agrega usted? Agregó que es un modelo casi universal, o sea, la institución no existe únicamente en Uruguay, no es un invento local, sino que es un tipo de institucionalidad nueva que hace a la propuesta de la democracia moderna. O sea, aparte de los poderes del Estado, existe también esta instancia de control, que es de quien desde el Estado le dice al Estado si existe un problema en materia de vigencia de derechos humanos. Y además contribuye con recomendaciones, asesora cuando es necesario, pero fundamentalmente tiene un trabajo de monitoreo, de control. Bueno, la ley 19.822 del año 2019, que fue votada por todos los partidos políticos, le encargó a esta institución, además, la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas entre el 13 de junio de 1968 y el final de la dictadura, ¿no? El 28 de febrero de 1985. Esto comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos. Habría que recordar que antes de esa ley, la búsqueda de desaparecidos estaba en manos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que dependía de Presidencia, ¿no? Entonces, ¿qué impacto ha tenido este cambio en la forma de búsqueda de desaparecidos? El cambio obedeció a una cuestión de principio, es que este tipo de trabajo tiene que ser llevado adelante por una entidad independiente. O sea, que no dependa del partido político o del grupo político que está en el gobierno en un momento dado, de que se le interesa, si no le interesa, si prefiere hacerlo de aquella manera o no, sino que se vaya construyendo una metodología de búsqueda que perdure más allá de los avatares políticos, porque se entiende que es un problema de la sociedad que tiene que tener un abordaje integral, digamos, y a largo plazo, vistas las dificultades que presenta. O sea, yo creo que lo que ha cambiado, entre otras cosas, es que ha permitido diseñar estrategias a bastante largo plazo, incluso dar estabilidad incluso al personal que trabaja allí. Ajá. ¿No? Sí. ¿Cuántas personas trabajan en síntesis? Es un equipo relativamente chico, es menor que el que había antes. Tenemos unos 10 antropólogos, 4 investigadores, uno de ellos en Buenos Aires, y muy poquito, 2 o 3 personal de apoyo, más los 2 directores que estamos a cargo de esto, la doctora Mota y yo mismo. Y en cuanto a resultados, ¿qué ha dejado? Yo decía que la ley es del año 2019, estamos hablando de 2 años y pico de trabajo a cargo de la institución. Sí, mire, acá hay un solo resultado que importa y es el hallazgo.
Claro, O sea, que desde ese a eso punto- iba. claro. Y en materia de hallazgos, en este periodo, desde que asumió la institución de derechos humanos, no ha habido. En materia de hallazgos, yo creo que todo el ejercicio de búsqueda en Uruguay ha sido particularmente escaso. Ha arrojado, tenemos 5 desaparecidos encontrados después de 20 años de búsqueda. O sea que es un promedio malo. Incluso el desarrollo de metodologías actuales responde a eso. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Acá hay gente que sabe dónde están los desaparecidos o qué fue lo que pasó con ellos, ¿verdad? ¿Dónde están o qué pasó? Que son las dos preguntas que la ley 19.822 nos manda a contestar. Pero no lo dicen. Existe este llamado pacto de silencio y esta gente ha pactado no decir y llevarse muchos de ellos ese secreto con ellos mismos a la tumba. A causa de eso es que uno diseña metodologías para dar respuesta a una situación que se podría solucionar muy rápidamente si esta gente hablara, o sea, si aquellos que saben dónde están decidieran aportar esa información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usted llega con información indirecta al predio de un batallón donde le dice, bueno, sí, el enterramiento está detrás del monte de Eucaliptus y resulta ser que detrás del monte de Eucaliptus hay un predio enorme. Entonces, con ese dato, uno va y ¿qué hace? Abre todo lo que está detrás del monte de Eucaliptus. Esto ocurrió, yo creo que fue en uno de los 4 polvorines que están detrás del gran galpón. Yo le estoy dando casos concretos, efectivos, que están teniendo lugar. En uno de los 4 polvorines, ¿pero en cuál? Bueno, yo lo que pasa, no sé, han pasado 30 años, fíjese usted, bueno, usted va a los 4 polvorines y busca allí. Muchas veces la información es de segunda mano, además. A mí me dijo fulano que había pasado al lado del puentecito tal, cerca de la cañada, pero la cañada puede tener 1 kilómetro. Entonces, y esto después se refleja en los datos reales. Veo que el caso de Blair, por ejemplo, que apareció efectivamente a la vera de la cañada. Ese fue el último hallazgo. El último hallazgo. Octubre de 2019. ¿no? Octubre de 2019. Pero no a cargo de la Institución Nacional No, de no Derechos estábamos Humanos. a cargo. Todavía ustedes no habían tomado posesión de la tarea. No, todavía era Felipe Michelini quien trabajaba quien estaba a cargo de ese trabajo. Pero entonces, por lo que cuenta, ustedes se están topando con las mismas dificultades que otros grupos tuvieron en el pasado cuando hacían esto. Sí, y estamos diseñando las técnicas para tratar de sobrellevarlas. Lo que quiere decir que se diseñan técnicas de excavación para poder sobrellevarlas y se hacen planteos para llegar a aquellos lugares donde puedan estar las fuentes humanas, que yo creo que son de última las más importantes, para proporcionar la información necesaria. A ver, enseguida diremos eso, pero la ley, quiero destacar esto, la ley le confiere a la Institución Nacional de Derechos Humanos poderes jurídicos importantes, poderes jurídicos especiales, ¿no? Acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia, a archivos de instituciones públicas o privadas, a todos los lugares y establecimientos públicos o privados que considere relevantes. Además, tiene la potestad de citar a funcionarios del Estado y a particulares para que presten declaración. Es muy buena la ley, es muy fuerte y fíjese usted que obsta algunas de las dificultades que encuentran otras instituciones en nuestro país. Por ejemplo, el Parlamento. Cuando hace una comisión investigadora, hemos tenido casos en que el Parlamento cita y una vez después al presidente de la comisión investigadora diciendo, los hemos citado pero no bien. Bueno, en el caso de la institución obviamente pueden no venir, pero eso conlleva una sanción, lo que quiere decir que podemos nosotros ir a un juez y decirle, mira, acá se ha configurado una falta de este y este tipo y pedirle que opere. No lo hemos hecho todavía, porque en realidad la gente está viniendo a declarar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cuando citan, la respuesta es afirmativa. En general ha sido afirmativa, hemos tenido, bueno, creo que sí, que ha funcionado en ese sentido. Pero a ver, volviendo a lo que contaba recién, pese a todos estos poderes, el resultado es el que se viene dando. O sea, no parece haber avances mayores, o me estoy equivocando. No se equivoca para nada, Cotelo. No ha habido avance, punto, porque el avance es el hallazgo o esclarecer
el paradero de estas personas. Y no hay forma de matizarlo. Yo lo que le puedo decir que en 2 años, que no es un periodo tan largo, si usted ve el tiempo que ha pasado en el que se ha llevado adelante la búsqueda, en estos 2 años no hemos logrado dar respuesta todavía a lo que es el cometido fundamental de la ley, que es encontrar o esclarecer. Eso todavía no lo hemos podido hacer, lo que no quiere decir que por eso se abandone. El hecho de la desaparición conlleva eso, o sea, es precisamente ocultar a alguien. Usted lo que hace es buscar para desarmar el andamiaje de la desaparición forzada, que efectivamente es muy complejo y que a medida que pasa el tiempo se complica más todavía. Sí, de eso quería preguntarle algo, pero vamos de a poco. A propósito de la tarea, la lista de uruguayos detenidos desaparecidos, según la web Sitios de la Memoria, es de 175 personas. De ellos se encontraron los restos de 20, los hallazgos fueron en Uruguay, Argentina y Chile. Estamos hablando de uruguayos desaparecidos no solo en Uruguay, ¿no? Los que aparecen, los que figuran como desaparecidos en Uruguay, en principio son del orden de 30. Del orden de 30. Bien. En principio. Ahí está, en principio. Pero después está la posibilidad de que algunos de los desaparecidos en otros países, por ejemplo Argentina, hayan sido traídos acá. ¿A dónde voy con esta pregunta? ¿Ustedes saben con qué universo, entre comillas, están trabajando? ¿A qué cantidad de restos deberían llegar? Aproximadamente, no de manera exacta. Usted tiene un grupo de gente que pasó por el pozo de Orletti, ¿no? Algunos fueron traídos, permanecieron detenidos allí donde está la institución hoy en día, ¿verdad? Que en aquel momento era la sede de inteligencia. En Boulevard Artigas, ¿no? En Boulevard Artigas. Después, cuando a esa gente la blanquean, por así decir, ¿no? Hacen surgir esto y simulan una invasión, se argumenta que hubo una invasión de 60 y pico de personas, pero los que aparecen son apenas una veintena. Bueno, allí hay una cuarentena cuya suerte debe ser, por lo menos, ¿no? Debe ser esclarecida. Hay otro grupo de detenidos desaparecidos que fueron privados de libertad empezando en noviembre y diciembre de 1977, que se sabe que estuvieron en los pozos de Banfield y de Quilmes, por lo menos, que constituyen otra veintena. O sea que eso podría llegar a duplicar o incluso más la cifra de desaparecidos que fueron detenidos originalmente acá. No lo sabemos con certeza. Existen indicios bastante poderosos, que además han sido investigados por periodistas que publicaron, de que podría efectivamente, gente que podría efectivamente haber sido trasladada a Uruguay. Hay un contexto que podría haber favorecido eso, y hay una práctica anterior, que efectivamente fue la que se dio en este caso de la gente de la primera tanda, si usted quiere, de Orletti, que podrían justificar esto. Pero entonces la cifra final no la tenemos, lamentablemente. Ahí está, entonces son como varios niveles de incertidumbre, ¿no? Varios niveles de incertidumbre, que es efectivamente, de nuevo... ¿Qué pasó con la persona? Claro. ¿Dónde está? Pero además ustedes ni siquiera saben a cuántos están buscando. Acá, en Uruguay, no saben a cuántos. No sabemos aproximadamente a cuántos estamos buscando, pero únicamente de manera aproximada. Podrían ser, difícilmente sean más que estos que yo les digo. De nuevo, la incertidumbre es una parte constitutiva de este delito. Acuérdese usted que cuando el delito empieza a cometerse, ¿qué es lo que dicen las fuerzas de seguridad? No, se fue al exterior, o se escapó con una amiguita, déjelo, no lo busque más, no quiere estar acá. Eso también genera la incertidumbre. La primera incertidumbre viene muchas veces aduciendo el rechazo del desaparecido por su familia, por su sociedad, por su círculo de allegados. O sea, es profundamente perverso, y con ese elemento hay que lidiar, y también acarrea este tipo de dificultades a los efectos de establecer el paradero, ¿verdad? Una parte del trabajo, quizás la más importante, son las excavaciones y las exploraciones
previas a las excavaciones ahí en el terreno, en los terrenos. ¿Cuántas hay en curso actualmente? En este momento estamos en 2 lugares. En el batallón 14, en un área muy grande que estamos excavando, que fue desmalezada y llevó meses desmalezarla. Además es un predio grande que es atrás del memorial, cercano o rodeando el área donde en su momento se dijo que podría estar María Claudia, la nuera del poeta Hellman. Y después estamos en el servicio de material y armamento, en este momento, donde estamos trabajando en unos polvorines, o sea, porque hay información y datos de posibles enterramientos abajo de ciertos polvorines. Allí fue donde pasamos el georradar hace unos meses, y estamos trabajando en base a las irregularidades que el dictamen de los geofísicos nos dieron. Entonces ya hemos trabajado en 2 polvorines, en 3 polvorines, y tenemos que movernos al 4 ahora. Y esta semana, esto es nuevo, esta semana nos llegó la autorización de cautela para reabrir el predio de la Chacra de Pando, donde usted sabe que la Chacra de Pando, que estuvo a cargo de la Fuerza Aérea fue la única fuerza de las 3 fuerzas que dijo la verdad, por lo menos parcial. Dijeron, hay alguien que está allí, Alpino Vega, Uva Gessner, se encontró a Uva Gessner, pero se había ido a buscar a Alpino Vega, en el mismo lugar donde se encontró a Uva Gessner. Por distintas circunstancias, Eso fue, recordemos, en el gobierno Vázquez, ¿no? Eso fue en el gobierno Vázquez, sí, primer gobierno. Eso, por distintas circunstancias, la excavación fue dejada, se hizo muchísimo, pero quedó una parte que no se terminó de hacer, que es lo que vamos a hacer ahora. Usted ha dicho que hay presupuesto para 5 años de excavaciones. Este es el presupuesto que aprobó el Parlamento. El Senado aprobó, que es el que aprueba el presupuesto de la institución. Eso vino allí en la forma de un proyecto especial de trabajo durante 5 años. Un proyecto de inversión se llama, pero es un proyecto especial para 5 años, sí, efectivamente, cuando se aprobó el presupuesto de la institución, una partida seleccionada para eso. Y esto está administrado por la Corporación Nacional del Desarrollo como el evento fiduciario. ¿Y eso qué implica, tener ese presupuesto a ustedes? ¿Qué les significa? Eso da certeza, eso yo creo que da certeza en el tiempo que existe para llevar adelante estamos en la mitad del periodo. Fíjese que antes no había un presupuesto que permitía planificar a largo plazo. Incluso cuando estaban las excavaciones a cargo del Ejecutivo, se iba renovando a veces mes a mes los contratos de los antropólogos, lo que realmente causaba incertidumbre. ¿Usted cómo le dice al jefe, a la jefa de los antropólogos, en el caso más es una planificación para excavaciones de acuerdo a esta información y esta más la que vamos a seguir buscando para 3 años, y la persona está renovando sus contratos cada año y medio? O sea que, digamos, ha dado cierta certidumbre, si usted quiere, a los trabajos en medio de toda la incertidumbre que acarrea este tema. Acá dejo intercalada una pregunta incómoda, ¿no?, que seguramente se hacen muchos oyentes, lo veo ahí en la bandeja de entrada. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto es razonable seguir excavando, seguir investigando? ¿Qué dice la experiencia comparada? Sobre esos puntos volvemos enseguida. En unos minutos retomamos la entrevista con el doctor Wilder Tyler de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Así dice la consigna este año de la Marcha del Silencio, la que tendrá lugar este viernes 20 de mayo. A partir de ella es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Wilder Tyler, uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, encargado de esta tarea, la de la búsqueda de los desaparecidos. Comparte esa línea de trabajo con la doctora Mariana Mota.
Doctor Tyler, hablábamos de excavaciones, pero bueno, otra parte del trabajo es la investigación, digamos, ¿no? Lo que incluye sistematización de documentos, entrevistas a testigos, inspecciones oculares. ¿Cómo va esa parte de la tarea? Esa parte está, desde mi punto de vista, creo que está bastante sistematizada, se ha avanzado en eso. Esta es una parte del trabajo en que se han realizado muchas entrevistas, se ha ido a buscar proactivamente a la fuente humana de información y también a aquellos sectores de la población que potencialmente pueden aportar datos. Decíamos que hay un grupo de militares que han sellado un pacto de silencio. En nuestra experiencia eso no comprende. Aquellos que fueron soldados, que estaban de guardia, enfermeros, cocineros, centinelas, hay toda una cantidad de gente de pueblo que también estaban, que no necesariamente están... A ese nivel de jerarquía existe, ustedes notan, disposición a y la información que llega de allí. El problema es que es más difusa, pero la información que se encuentra desde allí, ¿sí? Desde ese sector. ¿Y han agregado testigos ustedes? Hemos agregado testigos. ¿A los que ya se conocían de antes, a lo que ya se tenía a disposición antes? Sí, hemos agregado testigos que han aportado información que ha llevado, por ejemplo, a nuevas excavaciones. Tenemos varias excavaciones hechas en base a información fresca. Lo que pasa es que no han arrojado el resultado. De nuevo, son difusas en aquella dirección, creo que es acá, me contaron que era esto otro. Uno las cruza con otra información, no es un solo dato, hay todo un trabajo de verificación y de cruzamiento, y bueno, cuando se concluye que puede ser en un lugar, vamos y abrimos. Tener una idea, ¿cuántos testigos han aparecido o han detectado ustedes desde que asumieron? Una quincena, por lo menos, sí, pero yo le diría que hay otra quincena con la que se está trabajando. Bueno, y archivos. En marzo pasado ustedes pidieron establecer una política de Estado sobre los archivos que pudieran llevar al esclarecimiento de las desapariciones forzadas. ¿Qué es esto? ¿Qué implicaría esa política de Estado? Esto implica un cierto grado de proactividad. Usted recordará que el año pasado hubo un momento en que la doctora Mota y yo fuimos convocados aquí enfrente a la Torre Ejecutiva, se nos entregó un material. ¿Qué había pasado con ese material? Había aparecido como de casualidad en una pieza que hacía 40 años, que estaba cerrada, rompieron el candado atrás, limpiaron y se encontraron con eso. Ese material fue revisado exhaustivamente por los técnicos de la institución. Encontramos referencia a 20 nombres de personas que luego fueron detenidas, desaparecidas, pero no encontramos pistas respecto de las circunstancias de su detención. Estaban en la lista de observación de servicios de seguridad del Estado de aquella época. Nosotros lo que estamos diciendo es que no hay que esperar a que alguien se tropiece con una caja llena de documentos, porque a la vista está que los documentos están, sino que habría que sentarse, trabajar de manera metódica, a crear algo que puede dirigirlo una institución misma para integrarlo en el trabajo que estamos haciendo, en el que haya archivólogos, militares, historiadores, e ir a aquellos archivos que podrían tener y que se abran esos archivos. ¿Ustedes saben que hay archivos del Estado sin revisar todavía? Nosotros sabemos que hay archivos sin revisar y hay unos archivos que nunca han aparecido, que son los que podrían llevar a dar las pistas más importantes, que son los archivos operacionales, que son aquellos que dicen quién participó, cuándo y dónde, en qué circunstancia para detener a tal persona. ¿Y esos efectivamente están? Justamente por el carácter delicado que tiene la información, y si aceptamos la tesis de que hay un pacto de silencio, lo más probable es que se los haya eliminado, o por lo menos se los haya sacado de dependencias oficiales. No tenemos la más mínima evidencia de que haya habido, ni testimonio, de que haya habido una especie de operación zanahoria de archivos, vía llevándolos, prendiéndolos fuego. No hay nada, nunca hemos escuchado semejante afirmación. O sea que en base a ese criterio, y visto que esto operaba, usted sabe que operaban como 13 o 14 copias, o sea, se creaba un parte operacional y eso iba para todos lados y tenía muchísimas copias y comunicaciones, a veces para información, a veces para acción. O sea que nosotros pensamos que ese tipo de archivos puede existir todavía. ¿Y entonces? En todo caso, el archivo del CIDE
ese que podría estar allí en la calle Montecaseros, ¿verdad? Donde sí, del Servicio de Información de Defensa. Claro, ese archivo no ha sido revisado sistemáticamente. Creo que valdría la pena tratar. ¿De quién depende que se genere esa a mí política me de parece que Estado allí sobre el Poder archivos? Ejecutivo y el Ministerio de Defensa tienen una función fundamental. O sea, ¿Pero han tenido contactos específicos por ese planteo? Ustedes, digo. Familiares han hablado muchísimo sobre esto. Ellos han pedido acceso allí Sí. en más No, pero oportunidades. en la medida que se solicita que exista una política de Estado Sí. sobre archivos, ¿quién está discutiendo esto con las autoridades? Bueno, nos corresponde a nosotros discutir esto con las autoridades. No ha sido el primer archivo al que hemos ingresado. Hemos ingresado a otros archivos de inteligencia porque ha habido cooperación en ese sentido, pero digamos, nos parece que, visto el volumen de material que vamos a enfrentar o que se enfrentaría, cuando decimos política de Estado estamos hablando de proactividad en la materia, no esperar a encontrarse con algo casi como de casualidad, sino salir a buscarlo. Ya que estábamos en esto de los archivos, le pregunto un poco más en general, doctor Tyler, ¿cómo evalúa usted la colaboración en este asunto de investigación sobre desaparecidos del Poder Ejecutivo y otras organizaciones del Estado? Bueno, el primer dato de un espíritu de colaboración que se manifiesta es que haya diálogo, y hemos tenido diálogo y ha sido constructivo. Nosotros fuimos invitados cuando asumió el ministro de Defensa. Eso fue bueno y nos alentó mucho a establecer contacto con él. A partir de allí ha habido un nivel fluido de debate y conversación con ellos que nos parece que es importante. El ministro Javier García estuvo acá en Perspectiva hace pocos días, el 10 de mayo, y a propósito de este asunto, a propósito del reclamo que hicieron familiares de desaparecidos cuando hablaron en el acto del 1 de mayo, el ministro García decía esto. Desde que asumimos en el ministerio el 1 de marzo del 2020, números redondos, hemos recibido 180 pedidos de acceso a la información. Igual cantidad, corrijo, 202 pedidos de acceso a la información. En 11 años anteriores, del 2009 al 2020, se remitieron al ministerio 180. O sea que en 2 años recibimos más pedidos de acceso a la información que en 11 años anteriores. Llamativo. 1. 2. Hemos contestado el 80% de pedidos de acceso a la información. Y entre ellos, muchos de ellos, o no sé si la mayoría, pero una gran cantidad, si no es la mayoría, vinculados a temas de derechos humanos. Y le agrego, hemos entregado información que se había pedido en otros gobiernos pasados y no se le había otorgado. Es decir, tribunales de honor que se habían solicitado estaban en el ministerio a gobiernos anteriores de Frente Amplio y no se habían entregado. Así que en lo que significa la transparencia y el brindar toda la información disponible, nosotros estamos absolutamente tranquilos. Pero nadie entregó la información que entregamos nosotros. A ver, mucha de ella fue muy notoria, mucha de ella generó situaciones con consecuencias desde el punto de vista institucional. ¿Qué dice usted a propósito de este resumen que hace el ministro García? Que creo que es cierto, pero no involucra a la institución nacional, que no hace pedidos de información. O sea, la institución envía un pedido en función de la ley de búsqueda de desaparecidos, y en los pocos casos que lo hemos pedido han respondido. En este momento hay uno que está particularmente atrasado, pero no quiero atribuir ninguna clase de intención en eso. Sin embargo, le voy a decir que yo sí creo... Él hablaba en general de la actitud que tiene su cartera con respecto al tema desaparecidos, con respecto cierto. a las solicitudes de información que le llegan. Que le llegan de periodistas, del público. Sí, yo creo que eso es verdad. Es verdad y es coherente con la actitud que ha tenido con la institución. Para abordar el tema de los desaparecidos, no alcanza con brindar la información. Yo creo que hay más cosas que podrían hacer y que el ministro podría hacer. Algunas se las hemos planteado, otras las estamos discutiendo todavía. Si me permite, muy brevemente le puedo hacer una reseña. Capaz que escuchamos brevemente lo que decía sobre esto, sobre lo que puede hacer o no el ministerio, en otro fragmento, el ministro García. A ver. No tiene ministerio elementos de investigación. Legalmente corresponde a la justicia y a la institución de derechos humanos. Hemos provisto de información toda la que nos ha llegado, y le diría que buena parte de la que ha utilizado la institución de derechos humanos fue entregada por mí. Los contactos o
la información. ¿Usted qué dice? Sí, nos entregó información en 2 oportunidades y en ambas actuamos. La última fue el caso de la excavación acá en el Correo, en Ciudad Que Vieja. no dio resultados Que positivos. no dio resultado, pero que era una información creíble que llegaba de buena fe y fue verificada por nosotros. Entonces nos pareció que teníamos que ir adelante con eso. No, pero iba a que el ministro dice, no nos corresponde a nosotros investigar. Yo le puedo decir cosas que le corresponden al ministro, que sería bueno que las hiciera y que podrían ayudar en buena medida a la búsqueda. Mire, algo que nunca se ha hecho por parte del Poder Ejecutivo, de ningún Poder Ejecutivo, no solo de este, ¿ok? Digo esto porque se compara tanto entre el periodo anterior, nadie lo ha hecho, pero lo podrían hacer, es hacer un llamamiento al ex personal de tropa para decirle que está bien proveer información en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. O sea, que muestren el compromiso del Estado de aquellos que serían sus superiores máximos, porque es muy difícil en una institución jerarquizada, donde se sabe que los oficiales tienen un pacto de silencio, que la tropa sea capaz de romper esa barrera. Yo creo que un mensaje que viniera del ministro, y del presidente en esta manera, nos ayudaría en muy buena medida. Por supuesto, digo, eso solo lo pueden hacer ellos, ¿verdad? ¿Han discutido esto con el ministro? Sí, lo hemos discutido, lo vamos a seguir discutiendo. Estos son procesos, ¿verdad?, en el que también nos convencemos unos a otros. No, estoy recordando, por ejemplo, discursos de comandantes en jefes del ejército, incluso del comandante actual, que han mostrado disposición a colaborar en lo que sea necesario, etcétera, etcétera. Lo que usted dice es que falta algo más. Bueno, acá tiene un dato de algo que se puede hacer que no se ha hecho. Que es pasar un mensaje. Pasar un mensaje público que venga de las esferas más altas, donde se diga, sí, usted era un soldado, usted era un alférez o era algo. Entonces, mirá, las autoridades de este país, aquellas que dictan las políticas de las Fuerzas Armadas, etcétera, hoy me dicen que está bien hacer esto, que esto vale, que esto es un gesto democrático, que es un gesto de reconciliación. O sea, ese mensaje todavía no lo hemos tenido y sería muy bueno tenerlo. Es algo que queremos. Lo vamos a seguir discutiendo con el ministro García porque, como dije, el diálogo es bueno y es constructivo y yo quiero rescatar eso. Podemos seguir planteando cosas. El otro punto que sí nos importa es este tema de los archivos, que yo ya lo mencioné. Una política proactiva de archivos. A nivel del ministerio, nada sería mejor que tenerla mano a mano con el Ministerio, Institución Nacional de Derechos Humanos y Ministerio trabajando juntos en esto, incluso para seleccionar aquellos archivos que sean los más sensibles, ir a las bases donde hubo detenidos, que después desaparecieron, en fin, tratar de escudriñar desde adentro, no rascar desde afuera como hacemos nosotros. Hay un tercer elemento que yo me permito muy rápidamente mencionarle, y es la posible incorporación de nuevas tecnologías a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Ahora ha aparecido en Argentina, se ha usado, y también se usó en México, en el caso de Ayotzinapa, ¿vio? El caso de los estudiantes de magisterio. Es una técnica llamada LIDAR en su acrónimo inglés. Lo escucho con atención porque veía en mensajes de los oyentes preguntas que iban por ese lado. Usted mencionó hace un rato el uso del georradar. Ahí hay cierta tecnología nueva, o más relativamente nueva en uso. Pero preguntaba el oyente, con todos los avances que está habiendo en materia de tecnología de la información y la comunicación, ¿no será posible a corto plazo tener mecanismos más eficientes de búsqueda? Posible es. O sea, técnicamente es posible utilizar esas técnicas. Son técnicas muy caras. El aparato que hay que montar en un avión cuesta más de $1 millón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Es un sensor que envía millones de rayos láser, y en unas pocas horas puede cubrir, el espacio que cubra la avioneta. ¿No? Eso después se procesa, lleva meses procesar esa información, y usted lo que detecta son las irregularidades de terreno. Usted sabe que un enterramiento deja una depresión pasado el tiempo. Eso es lo que se detecta. Se detecta incluso a través de los árboles. No penetra el terreno. No penetra el terreno, pero le da todas las irregularidades. Entonces, cuando usted se enfrenta con 3 hectáreas que hay que excavar,
pasa eso por arriba y le puede indicar los 18, 20 o 30 lugares donde tiene que ir con la máquina directamente, y en vez de tener que abrirlo todo. Ahorraría enorme tiempo, nos llevaría con un grado de precisión muy importante, así que desde nuestro punto de vista es importante. Lo estamos discutiendo con el ministro. ¿Ese sistema ha logrado resultados en otros lados? Bueno, es muy nuevo. O sea, lo que en Campo de Mayo, que lo han hecho, lo que saben es que les da todas las irregularidades. Es infalible en cuanto a determinar las irregularidades. Lo que no es infalible es en cuanto a decir que allí hay un desaparecido. Pero usted sabe que la proporción irregular dentro de un campo no es tan grande. Bueno, ¿y qué pasa con la posibilidad de emplear esa tecnología? Y bueno, tuvimos una primera conversación, claro, se plantea el problema de que sea una avioneta extranjera que sobrevuela un predio militar, por ejemplo. Es una dificultad. Hay una reserva allí que la entendemos en materia de seguridad. Nosotros queremos ver si, y vamos a seguir discutiendo esto, porque como dije, hay un buen diálogo, queremos ver si hay alternativas, por ejemplo, que el producto de esto se le entregue al Ministerio de Defensa. Después de todo, ya se ha hecho en áreas sensibles, yo no diría en predios militares, pero se hizo sobre la represa de Salto Grande, por ejemplo, que es un área bastante sensible. En nuestro país se hizo eso en todas las márgenes para saber si esas áreas eran inundables o no. Tiene muchísimas aplicaciones. Originalmente fue usado para la búsqueda de ruinas mayas, entre otras cosas. Pero ahí hay un potencial que es importante, digamos, y que nosotros queremos seguir explorando y vamos a seguir explorando para incorporar esa dimensión tecnológica de la que mencionaba su oyente y que sí puede dar respuestas o puede hacer avanzar mucho el trabajo. Enseguida completamos la entrevista con el doctor Wilder Tyler. Estamos en perspectiva con el doctor Wilder Tyler, abogado, que fue secretario general de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra hasta marzo de 2017. Había sido antes director legal de Human Rights Watch desde 1997 hasta marzo de 2007. Fue también consejero legal de Amnistía Internacional, donde actuó como director del programa de las Américas. Entre 2007 y 2014 fue miembro y vicepresidente del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Bueno, y aquí en Uruguay fue uno de los fundadores del IELSUR, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Hoy lo convocamos por su actividad como director, uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Un par de preguntas para terminar, doctor Tyler. Hablábamos de cómo evalúan ustedes la colaboración en la búsqueda de desaparecidos, que le corresponde a la institución, del Poder Ejecutivo y de otras organizaciones del Estado. Y veía en el último reporte que ustedes largaron en el mes de marzo, que destacaban la negativa del Estado uruguayo a facilitar la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas. Incluso no se entendía por qué. En familiares de desaparecidos generó perplejidad esa situación que se estaba planteando. ¿Qué ha ocurrido en esa materia? Sí, efectivamente, en ese clima de buena cooperación y diálogo fluido había un bache, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no contestaban las cartas y no nos recibían para hablar sobre temas importantes. Se subsanó con buen diálogo con el ministro Bustillo, quien reaccionó muy rápido a ese comunicado que usted menciona, y en la práctica, esta semana se anuncia la venida del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas a Uruguay del 7 al 14 de julio. Importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante, porque es el repositorio. Bueno, primero entonces tenemos una noticia ahí. Se desbloqueó ese asunto. Se desbloqueó. ¿Y llega cuándo? Del 7 al 14 de julio. ¿Y qué utilidad tiene esa visita? Es el repositorio de experiencia en materia de búsqueda más importante del mundo. No hay búsqueda en el mundo en que este grupo no haya estado involucrado, acaparando información durante 40 años y en el que no hayan formulado recomendaciones y maneras de llevar adelante. Son los que dan las directrices generales de Naciones Unidas cómo llevar adelante una búsqueda que nosotros tratamos de seguir y de respetar. Sigue en el caso uruguayo desde principios de los años 80. O sea que
Es importante, es muy relevante para Uruguay lo que es un grupo de expertos, no son países, es un grupo de expertos. ¿Qué harán durante la visita? Bueno, van a visitar obviamente a las autoridades públicas, discutir el tema de la búsqueda en general, vendrán a las excavaciones seguramente para ver cómo lo estamos llevando, tendrán reuniones con los técnicos, porque ellos operan también con técnicos, y después nos darán ideas a ver de cómo seguir y harán recomendaciones al Estado, ¿verdad? Que serán recomendaciones de las Naciones Unidas. Y capaz que justamente a partir de lo que deje ese trabajo, esa visita, puede enganchar la pregunta que hoy quedó planteada, ¿no? Que también tiene que ver con lo que usted explicaba de cómo viene desarrollando esta tarea la Institución Nacional de Derechos Humanos desde que la asumió a partir de la ley del año 2019, cómo en definitiva hasta ahora el resultado en este periodo ha sido nulo, o sea, no se ha ubicado restos de desaparecidos, no se ha esclarecido casos, aunque se ha armado un método de trabajo, aunque se ha investigado, sí, de manera muy intensa. La pregunta es, ¿hasta cuándo la investigación? ¿Hasta cuándo seguirá existiendo, por ejemplo, dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, esta tarea? Teniendo en cuenta esa materia tan imprecisa incluso sobre la que ustedes deben operar, ¿no? ¿Cuántas personas? Ni siquiera está muy claro cuántas personas son las que podrían estar enterradas acá. ¿Qué responde usted a esa inquietud que a cada tanto aparece, ¿no? Mire, yo lo que respondo es que mientras siga habiendo un clamor social por la búsqueda, por encontrar restos o por esclarecer circunstancias de desapariciones, siempre son las dos cosas, esto de la verdad secuestrada, ¿verdad? O sea, que mañana se va a mencionar, tiene que seguir la búsqueda. Tenemos ejemplos muy importantes en el mundo. España es el más cercano. Vamos en la tercera generación, en la que se buscan desaparecidos en España. El debate sigue abierto. Ojalá no tengamos que llegar ahí. Ojalá nuestro universo de búsqueda es muchísimo más reducido que el de los españoles. Entonces esperemos que no tengamos que llegar allí, que se desbloqueen los caminos. No le puedo dar una fecha. Yo lo que le puedo decir es que mañana vamos a ver otra vez, porque estoy seguro que así va a ser, que hay una cantidad de gente joven que se une a esa marcha pidiendo la verdad. Gente que incluso nació después de los hechos fueron cometidos. O sea, mientras usted tenga ese clamor, ese pedido, esa necesidad a nivel social, me parece a mí que la necesidad de búsqueda se mantiene, con distintos mecanismos técnicos, apelando a distintos tipos de trabajo y de diálogo, pero la necesidad está planteada y hay que darle satisfacción. Eso es lo que creo. Doctor Wilder Tyler, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo desde el año 2017. Le agradezco que se nos haya visitado esta mañana. Retomamos estos temas ahora, en todo caso, dentro de algunas semanas, después que, por ejemplo, esté esta visita de esta misión internacional, para conocer incluso qué pasa con esas otras gestiones que usted decía que están abiertas con el Poder Ejecutivo por varios asuntos. Perfecto, muchas gracias por invitarme. Ya volvemos, viene la tertulia de este jueves.